Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Nos encomendamos como siempre, antes de nada, a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un beso a la Virgen y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada en el vientre virginal de la Virgen María. Continuamos en este vídeo presentando otra teoría, otra refutación a otra de las teorías más conocidas que intentan desmentir la resurrección de Jesucristo. Hemos visto en los dos vídeos anteriores, el primero la introducción, que presento las teorías que son las recuerdo: el desvanecimiento, la conspiración, la alucinación y la teoría del mito. Hemos visto en el vídeo anterior, hemos refutado con argumentos suficientes, cada uno de ellos ya podría valer para refutarlo, pero bueno, todos juntos, por progresión geométrica, eso hace que la teoría pues tenga la probabilidad de 0. Pero en este vídeo vamos a presentar la siguiente, que es la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, que la recuerdo, que es aquella en que efectivamente Jesucristo muere y Jesucristo no resucita. Pero ¿por qué? Porque los apóstoles, discípulos, etcétera, pues inventan todo eso. Fue el mayor embuste, la mayor mentira de toda la humanidad, que llega hasta nuestros días, incluyéndome a mí. Y, en fin, esa sería la teoría de la conspiración. Bueno, pues vamos a refutarla con 7 argumentos, como siempre. Cada argumento tiene su peso específico tremendo, pero todos ellos juntos pues harán con una honestidad intelectual, que es lo que pido a los no creyentes, ateos, etcétera, pues que analicen estos argumentos con honestidad intelectual. Porque hay que recordar, y no me cansaré de recordar, la frase creo que atribuida a San Agustín, de que para quien quiera creer tengo 1000 razones, para quien no quiera creer no tengo ninguna. Por lo tanto, esto vale para estos vídeos que estoy haciendo. Para quien no quiera creer, que darse la oportunidad de admitir que Cristo resucitó, pues no hay ni 9, ni 7, ni 100, ni 1000 argumentos, porque eso ya parte de su voluntad, de sus prejuicios, y que no quiere. Y para el que no quiere, pues no pasa nada. Ahora, estos vídeos están hechos para el que sí quiere, darse la oportunidad de buscar la verdad. Bien, pues empezamos con el primer argumento, que refuta la teoría de la conspiración. Y leo: es un hecho histórico de que nadie débil o fuerte, santo o pecador, cristiano o hereje, jamás confesó libremente o bajo presión, soborno o incluso tortura, que toda la historia de la resurrección era una farsa, una mentira, un engaño deliberado. No se conoce ningún testimonio, y anda que no hay mártires, torturados, etcétera, sobre todo los primeros cristianos, que son los más cercanos a la evidencia de la resurrección. Pues ninguno, bajo presión, tortura, etcétera, creyó que la resurrección había sido un complot. Y con el riesgo que eso conllevaba, y sigue conllevando 2000 años después. O sea, este es un argumento que tiene un peso enorme, porque si
si había sido una conspiración, un complot, una mentira, pues hombre, la mentira tiene las patas cortas, como se suele decir. Y si te están amenazando que te van a matar, pues dices, no, yo creo... O sea, pues no se conoce nadie, se conocen eh, personas que ante la amenaza del martirio renegaron de la fe, pero nunca pusieron este argumento. Renegaron por miedo, etcétera, pero nunca no se conoce que haya nadie confesado que era una mentira o un engaño deliberado. Por lo tanto, este argumento, que es el primero, ya por sí solo tiene un peso enorme para desbancar y refutar la teoría de la conspiración que estamos tratando en este vídeo. Otro segundo argumento, que lo pongo aquí, voy a leerlo. Si ellos inventaron la historia, fueron los escritores de fantasía más creativos, ingeniosos e inteligentes de la historia. Pongo aquí una foto del Señor de los Anillos, que por cierto es un libro que a mí me encantó, lo leí varias veces, lo recomiendo, y una película que me encanta, con unas connotaciones católicas enormes, como era su autor, ¿no? Tolkien. Bueno, pero es que Tolkien, Cervantes, Dante, Shakespeare, cualquier escritor que nos venga a la mente ahora, queda enanito, minúsculo, comparado a las fantasías que se inventaron esos pescadores del siglo I. Porque, evidentemente, estaréis de acuerdo conmigo, porque nadie muere por Aragorn, nadie muere por el Don Quijote, nadie muere por tal, y sin embargo ellos crearon, si es todo mentira, pues son los escritores más maravillosos que han existido, porque han convencido, o sea, mi escritor favorito, no sé si lo he dicho en algún vídeo, pero ya lo adelanto, y haré algún vídeo sobre el Quijote, es Cervantes, con muchísima diferencia sobre todos los demás. Los personajes de Cervantes tienen 3, 4, 5, un montón de dimensiones. Hay muchos personajes que son prácticamente planos, sobre todo en la literatura moderna. Bueno, pues vamos, Cervantes queda enano comparado a estos supuestos escritores de fantasía, que se adelantan 19 siglos por lo menos al crear el género de fantasía, ¿no? Serían maravillosos. Bueno, pues además ningún escritor de fantasía puede cambiar mi vida, transformar mi vida de esa forma. O sea, yo amo profundamente a Don Quijote de la Mancha, mi personaje favorito de fantasía, y amo a Cervantes y rezo por él para que esté en el cielo, etc. Pero no cambia mi vida. Me produce una alegría enorme volver a releer, etc. Pero no transforma hasta ese punto mi vida como transformó los evangelios a los primeros cristianos, y siguen transformándolo, empezando por mí, que desde el 2012 soy otra persona. Antes no creía, etcétera, y ahora pues misa diaria, amo profundamente a mi Señor Jesucristo, a su madre la Virgen María. O sea, ninguna literatura de fantasía, ningunos personajes creados por la imaginación de un ser humano cambian radicalmente de raíz las vidas de las personas. Este argumento por sí solo, como siempre, ya tiene un peso enorme para refutar a la teoría de la conspiración y hacerles pensar a los que creen en esta teoría, pues que sí pueden estar equivocados, porque su razón, que no tengan fe, su razón les hace pensar y meditar sobre estas cosas. Continuamos con el tercer argumento. El tercer argumento dice lo siguiente: el carácter de los discípulos es un argumento contundente contra una conspiración de ese tipo por parte de todos ellos, sin ningún disidente. Evidentemente, la sinceridad que uno lee en los evangelios da pie a pensar que los evangelistas pues
efectivamente su carácter sencillo, pues estaban diciendo la verdad. Y nada prueba la sinceridad como el martirio. Cuando te van a matar, pues enseguida levanta la mano y dice, no, 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 que yo todo esto me lo estoy inventando. Cuando a ti te van a matar por una mentira, nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Cuando te van a matar, pues tú dices, no, estamos hablando de la conspiración, no de la alucinación. O sea, una mentira consciente. Nadie muere por una mentira. El cambio de su vida es tan radical. No puede una mentira causar una transformación como de ese tipo. No. ¿Son la verdad y la bondad tan enemigas que el mayor bien de la historia, la santidad, ha surgido de la mayor mentira? Esto es interesante. La santidad, que es la meta, el camino y la meta de cada cristiano, pues os imagináis que surja de la mayor mentira encima diabólica. Esto me da pie a otro vídeo que hice que tuvo bastante éxito, de visualizaciones, el pensamiento lógico católico, ¿no? En aquel momento lo puse como un ejemplo, como la sábana santa. Pero es que esto vale también, este ejemplo, ¿vale? La lógica católica aplicado aquí, incluso la lógica atea. O sea, ¿cómo puede una persona, no una, millones de personas dar la vida, cientos de miles de personas dar la vida y millones de personas no darla físicamente, pero sí darla día a día por una mentira? No puede ser. Y la santidad la santidad, que es el mayor bien que una persona puede desear, no puede surgir de una falsedad, de una mentira, una mentira enorme, la mayor mentira de la historia. Además, esa mentira pues cambió el duro mundo romano radicalmente. Y una mentira además que no era fácil de digerir ni de aceptar, porque estaban adorando a una persona que había muerto en la cruz y que decían que era Dios. O sea, eso para la mentalidad judía y para la mentalidad romana era imposible. Pues sí, transformó no solamente a los romanos, sino a muchos judíos y a muchos gentiles, al resto de las personas a través de los 2000 años. Por lo tanto, esos escritores, los evangelistas, el carácter, o sea, no podían, si uno lee los evangelios, se da cuenta que esos escritores, cada uno diferente, pues tienen un carácter que no pueden mentir. Y si lo hubieran hecho, pues hubieran descubierto enseguida. Tercer argumento. El carácter de los discípulos es un argumento contundente contra una conspiración de ese tipo por parte de todos ellos, sin ningún disidente. Además, sin que ninguno de ellos dijera, oye, que nos estamos metiendo, no estamos llevando esta broma demasiado lejos, no estamos llevando esta mentira demasiado lejos, que nos pueden matar. No hubo ningún disidente, no hubo ninguno que se echara para atrás. Sobre todo, estamos hablando después de la resurrección. Al pie de la cruz sí se habían echado todos para atrás, excepto uno, San Juan. Estamos hablando de la resurrección, después de la resurrección, no antes. Cuarto argumento. Bueno, antes de entrar en el cuarto argumento, os quiero leer estas palabras de Santo Tomás de Aquino en la Suma contra Gentiles, capítulo 1, apartado 6. Lo leemos y lo meditamos, que tiene que ver con este tercer argumento. Santo Tomás de Aquino dice: en medio de la tiranía de los perseguidores, una multitud innumerable de personas sencillas y doctas acudieron a la fe cristiana. En esta fe se proclaman verdades que superan todo intelecto humano. Se reprimen los placeres de la carne, se enseña que hay que despreciar las cosas del mundo. Ahora bien, que las mentes de los hombres mortales asuman estas cosas es el mayor de los milagros. Esta admirable conversión del mundo a la fe cristiana es el testimonio más claro,
porque sería verdaderamente más maravilloso que todos los signos si el mundo hubiera sido llevado por hombres sencillos y humildes a creer verdades tan elevadas, a realizar acciones tan difíciles y a tener esperanzas tan altas. Como siempre, los genios, en este caso Santo Tomás de Aquino, lo dice mucho más claro que una pobre persona como yo. Es increíble, es inaudito que esas palabras falsas, si fueran falsas, pudieran transformar hasta la muerte e incluso hasta dar la vida a personas de todo tipo, sencillas, doctas, inteligentes. Podemos poner ejemplos de todo tipo, desde una inteligencia enorme de la de San Pablo hasta pues santos que sabemos que eran pues de inteligencia muy limitada. Vale. Bueno, pues pasamos al cuarto argumento que refuta, insisto, estamos con la teoría de la conspiración que dice que todo fue un invento, que la resurrección no existió, sí murió, pero no resucitó. Bueno, pues el cuarto argumento dice lo siguiente: no podía haber motivo posible para semejante mentira. Normalmente las mentiras se dicen para obtener un beneficio egoísta. No quiero poner ejemplos, pero sobran ejemplos en la política, etc. Unos mienten descaradamente, pero no mienten por nada, sino mienten por poder, por dinero, por categoría, por subir de estatus, etc. No hay mentiras, y sobre todo de este tipo, sin ningún objetivo egoísta, para ti o para los tuyos, para tu partido, para los que sea. Pero ¿qué beneficio tuvieron esos conspiradores que inventaron toda esa mentira? Pues el beneficio de morir todos ellos de una muerte terrible. Ellos, los discípulos que los siguieron, los primeros papas, los padres de la Iglesia, todos. Aquí me detengo. Hay una soberbia infinita, enorme, de los no solo ateos, sino los que desbancan esto, porque ellos se creen, los de ahora, se creen más inteligentes y más sabios que los que estas personas. Se creen desde sus estudios tranquilos, que no les mata a nadie, escriben teorías conspiranoicas. Sin embargo, ellos han dado la vida. Porque estas personas que escriben ahora con una soberbia mayúscula, pues sí obtienen un beneficio de esas mentiras que sí están contando, que es su propio ego, etcétera, publican libros, etcétera, etcétera. Se las dan de muy sabios, pero son los más necios porque esas personas dieron su vida en contra del imperio uno de los imperios más enormes que hubo en la historia de la humanidad. Por lo tanto, cierro el paréntesis porque a mí me enfada mucho ese tipo de soberbia. No, yo ahora sé mucho más, 2000 años después, cuando ya ha pasado todo, y ahora yo desde mi sillón tranquilo voy a desbancar a todos esos que murieron estúpidamente. Eso demuestra una soberbia enorme y hay que denunciarla. Contra una humildad también grandísima, porque estaban reconociendo la verdad y la verdad está unida a la humildad. Hay que ser muy humilde para buscar la verdad. Bueno, pues todos ellos fueron odiados, despreciados, perseguidos, excomulgados, encarcelados, torturados, exiliados, crucificados, hervidos vivos algunos, asados algunos, decapitados, lapidados, destripados y arrojados a los leones. Esa es la clase de beneficio que obtuvieron por decir esa supuesta mentira. Sin más comentarios. El quinto argumento que refuta clarísimamente la teoría de la conspiración es que si la resurrección fuera una mentira, los judíos habrían presentado el cadáver y cortado de raíz esta temida superstición. Es de cajón.
nos inventamos que ha resucitado. Bueno, pues van a la tumba, cogen el cadáver y si lo han cogido, pues buscan el cadáver. El cadáver, esto, ¿cómo se llama? Eh, encubrir un cadáver, sobre todo que se pudriría, claro, que olería. Es de lo más difícil que hay ahora, y me imagino que en aquella época. Entonces todo lo que necesitaba ir a la tumba o buscarlo y sacarlo, y en eso se unirían los judíos, los soldados romanos, porque estaban interesados en que ese cadáver, si no había resucitado, apareciera. Y también los argumentos en contra de la teoría del desmayo también son válidos en este caso, que ya hemos visto en el vídeo anterior. Los apóstoles y los discípulos desarmados no podrían haber dominado a los soldados romanos, ni podrían haber hecho rodar la piedra sin que los soldados romanos se enteraran. Porque si no está en la tumba, tienen que sacarlo. De la razón a la fe se llama este canal, pero primero pongo de la razón. Y esa razón también lo tenéis los ateos, los que no creéis en estas cosas. Vale. Por tanto, esto es otro argumento válido. Repito, si la resurrección fuera una mentira, los judíos habrían presentado el cadáver y cortado de raíz esta temida superstición. Habría aparecido enseguida el cadáver, que por supuesto, se hubiera, bueno, aunque lo hubieran embalsamado, etcétera, esconder un cadáver no creo que es nada fácil. En aquella época os recuerdo que los judíos no incineraban, que se podía meter en una cajita, etcétera. Incineraban, era un cadáver entero, 1,80 m que medía Jesucristo, más o menos, y a ver qué hacían con ese cadáver sin que los judíos lo pudieran descubrir, y los romanos. Bueno, pues el sexto argumento es un argumento que dice lo siguiente: los discípulos no habrían podido salirse con la suya proclamando la resurrección en Jerusalén, al mismo tiempo, en el mismo lugar, lleno de testigos oculares, si hubiera sido una mentira. Este es un argumento. Aquí abajo podéis ver a William Lane Craig, un apologeta cristiano no católico, pero muy buen apologeta, y que pues yo os recomiendo, por ejemplo, este libro de él, Fe razonable, apologética y veracidad cristiana, de William Lane Craig. Es muy bueno. Y voy a leer este argumento con sus propias palabras, que está en el leo y después comento. William Lane Craig dice: los evangelios fueron escritos en tal proximidad temporal y geográfica a los acontecimientos que registran que habría sido casi imposible inventar los sucesos que narran. El hecho de que los discípulos pudieran proclamar la resurrección en Jerusalén frente a sus enemigos, unas semanas después de la crucifixión, muestra que lo que proclamaron era verdad, porque nunca habrían podido proclamar la resurrección y ser creídos bajo tales circunstancias si no hubiera ocurrido. Esto está en Conociendo la verdad sobre la resurrección, capítulo 6. Es que no solamente, vamos a partir de la base de que el cadáver fue todo una mentira, lo sustrajeron, etc. Pero es que ellos después proclamaron a grito que Cristo había resucitado. Y esa proclamación de la resurrección lo oían sus enemigos. Entonces eso hubiera sido imposible con el cadáver aún ahí, o bien en la tumba o bien en algún sitio. Hubieran cerrado, buscado el cadáver rápidamente, hubiera aparecido el cadáver, pero vamos, el mismo día o al día siguiente. Por lo tanto, esto que dice William Lane Craig, pues va directamente a la lógica. La apologética es lógica católica, pero también lógica atea, que tienen la misma herramienta que nosotros. Uno, iluminados por la fe, por lo tanto ya esa lógica parte de la verdad, y otros no iluminados por la fe, por lo tanto hay que ayudarles con la apologética.
Proximidad temporal. A las pocas semanas ya sabía todo Jerusalén y todo Palestina, que había un resucitado allí y qué pasaba. Geográfica. Proclamándolo a los cuatro vientos, que había resucitado. Por lo tanto, ya miras tú. Y los demás, quietecitos, sin hacer absolutamente nada. Dejando que esa verdad, o que esa mentira en este caso, que estamos refutándola, pues la verdad es que no hacían nada por desmentirla, cuando lo tenían muy fácil. Bueno, séptimo y último argumento. Leo. Si hubiera existido una conspiración, seguramente la habrían descubierto los adversarios de los discípulos. Esto se une un poco a la anterior. En este caso pongo esta imagen de la película de Mel Gibson porque es bastante evidente. Tanto judíos como romanos, como otros enemigos de Cristo, tenían un interés altísimo en exponer el fraude cuanto antes. La experiencia nos muestra que tales intrigas son inevitablemente expuestas tarde o temprano. En este caso, los primeros interesados eran los judíos. Los romanos también, porque los romanos querían tranquilidad, paz, que no tal, entonces pondrían toda su ayuda, como la pusieron con los soldados en la tumba, a petición de los judíos, para evitar esto precisamente, para evitar la teoría de la conspiración. Van a decir que ha resucitado, van a ir a la tumba, lo van a sacar, mira, el cadáver ha desaparecido, pues por lo tanto ha resucitado, como si fuera tan fácil deshacerse de un cadáver. Vale. Bueno, pues resumimos y leemos los argumentos 7 que hemos expuesto para refutar la teoría de la conspiración. Primer argumento. Es un hecho histórico que nadie, débil o fuerte, santo o pecador, cristiano o hereje, jamás confesó libremente o bajo presión, soborno o incluso tortura, que toda la historia de la resurrección era una farsa, una mentira, un engaño deliberado. Testimonio de miles, cientos de miles, ninguno dijo ante presión de tortura que había sido un engaño. No existe documento alguno sobre eso. Lo cual ya es sospechoso, si fuera cierto. Segundo argumento. Si los discípulos inventaron la historia, fueron los escritores de fantasía más creativos, ingeniosos e inteligentes de la historia. Ya quisiera Tolkien, ya quisiera Cervantes, ya quisiera Julio Verne. Ningún escritor se le igualaría a estos enormes escritores de fantasía 2000 años antes del boom de la fantasía, de la ciencia ficción, etcétera. Fantasía ficción, llamadle como queráis. Tercer argumento. El carácter de los discípulos es un argumento contundente contra una conspiración de ese tipo por parte de todos ellos sin ningún disidente. A mí me gusta esto último, sin ningún disidente. Siempre cuando hay una mentira, siempre surge alguien pues que por miedo, por lo que sea, cobardía, pues no sigue esa mentira. Sobre todo cuando vemos, como otros argumentos, que no ganan nada. No solamente no ganan nada, sino que lo pierden todo, incluyendo la vida. Cuarto argumento. No podía haber motivo posible para semejante mentira. Siempre hay un motivo egoísta, dinero, poder, etcétera, pero en este caso son tontos, porque inventan una mentira que después van a morir por esa mentira sabiendo que era mentira. Y es importante esto, sabiendo que era mentira. Luego en otro momento entraremos en la teoría de la alucinación. Quinto argumento. Si la resurrección fuera una mentira, los judíos habrían presentado el cadáver y cortado de raíz esta temida superstición, ayudados por los romanos. Por supuesto. Si no estaba la tumba, cosa imposible, como ya hemos visto en la teoría del desaparecimiento, los romanos estarían roncando o les habían dado todos se jugaban la vida los romanos, recordáis, ¿no? Si dejaban escapar un cadáver de la tumba. Sexto argumento. Los discípulos no habrían podido salirse con la suya proclamando la resurrección en Jerusalén al mismo tiempo, en el mismo lugar, lleno de testigos oculares, si hubiera sido una mentira.
el argumento que hemos visto de William Lane Craig, que lo tienen todos los católicos, pero bueno, en este caso pongo, por si hay algún protestante por ahí escuchándome, que no cree en la resurrección, cosa, entonces ya no sería cristiano, pero que es un argumento de peso, ¿vale? Proclamar la resurrección a los pocos días, en el mismo día, etcétera. Vamos, al día siguiente sale el cadáver, iba a decir vivo y coleando, no, el cadáver, porque esto es parte de la premisa de que sí ha muerto, pero que no ha resucitado. Y la última, que también hemos dicho, si hubiera existido una conspiración, con bastante probabilidad la habrían descubierto los adversarios de los discípulos, no solamente judíos y romanos, sino cualquier gentil que pasara por allí, cualquier persona que hubiera hecho pesquisas, pues lo hubiera podido descubrir directamente. Bueno, creo que con estos siete argumentos hemos refutado, cada uno de ellos valdría, pero los 7 juntos muchísimo más, la teoría de la conspiración que dice que Jesús murió, pero que no resucitó, porque eso de la resurrección fue una enorme mentira, un enorme bulo, una enorme conspiración de los discípulos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, pues darle al me gusta, para que esto se difundirlo, para que esto cada vez... Estos vídeos son de apologética pura y dura. Entonces vale primero para el que lo está haciendo, para mí. Y vale para aquellos católicos, cristianos, pues que quieran defender su fe. Católicos o no católicos, pero que sean cristianos que quieran defender su fe. Y vale asimismo para aquellos no católicos, no creyentes, mejor dicho, que no tengan fe, para hacerles pensar y razonar con su cabecita, que la tienen bien puesta sobre sus hombros, y que la utilicen para pensar en si pueden estar equivocados. Porque esto no es... no tiene importancia. Tiene tanta importancia que nos jugamos nuestra vida eterna. La vida eterna con Cristo en el cielo, o la vida eterna, más bien la muerte eterna, con Satanás en el infierno. O sea, tiene su importancia, por supuesto que la tiene. No es una cosa de que, bueno, puedo seguir no creyendo, etcétera. No. Si la fe te cambia la vida, y la fe te cambia la vida después de la muerte, por supuesto. No es lo mismo tener fe que no tener fe. Por eso he hecho este canal, para aportar mi granito de arena, y para si alguno que no tiene fe, pues le sirva para que la tenga. Por lo menos para empezar a razonar, a caminar en el camino de la fe. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Que Dios os bendiga siempre, a vosotros y a vuestra familia y allegados.